Un cordial saludo, mi nombre es Diego Castillo, estudiante de Ingeniería Electrónica del curso Síntesis de Circuitos 2 y en la presente vengo a sustentar el primer parcial del corte. Se desea implementar y diseñar un modelo de intercambiador de calor para una planta nuclear que genera energía eléctrica. Como lo he dicho, el sistema intercambiador de calor está dado por el presente esquema. El termopar 1, que es el que da la lectura de entrada del fluido de calor, el termopar 2, que es el que da la lectura de salida del fluido de calor, y un control de sensor de presión que está dado por una válvula de vapor. El modelo en general plantea un diagrama de bloques, el cual está dado por termopar 1, termopar 2 y sensor de presión. El termopar 1 está adecuado o a la par va con un amplificador de instrumentación para mejorar su lectura de tensión. Adecuado a esto va un amplificador de acondicionamiento de 0 a 5 voltios para que nuestro microcontrolador pueda hacer las diferentes transiciones de funcionamiento para lo que queremos. Bueno, como lectura mínima se va a tomar mi penúltimo número de documento, que es el 9. Es decir, como lectura mínima en el termopar 1 y en el termopar 2 se va a establecer 7.739 milivoltios y como temperatura máxima 8.138 milivoltios, como mínima para 190 grados centígrados y como máxima para 200 grados centígrados. Bueno, lo que se requiere es diseñar, modelar, implementar y desarrollar un sistema intercambiador de calor, el cual está dado por diferentes bloques, que es el bloque transductor, que es el termopar tipo K, el bloque amplificador de instrumentación, que lo manejamos con el AD623, el amplificador operacional de acondicionamiento, que va medido a un arreglo de amplificadores como un amplificador diferencial, porque a nuestra salida necesitamos tener 0 voltios cuando nuestra temperatura sea mínima. Pero cuando nuestra temperatura sea máxima, nuestro amplificador diferencial genera un cierto voltaje mínimo, por lo que se es necesario implementar un amplificador operacional inversor para amplificar esa diferencia de potencial, amplificarla a nuestros 5 voltios que necesitamos. El diseño metodológico del planteamiento de las ecuaciones está dado por lo siguiente. Como lectura mínima 190 grados centígrados y 200 grados centígrados como lectura máxima. El transductor da una lectura mínima de 7.739 milivoltios. El ADC amplifica conforme a una RG de 200 ohmios y una ganancia de 500. Amplifica esa tensión a 3.88 voltios. Cuando el AD623 tiene lee una lectura máxima de nuestro termopar tipo K de 200 grados centígrados, nuestro AD623 amplifica esa tensión a 4.08 voltios. Posterior a esto nos encontramos con un bloque de acondicionamiento, es decir, acondiciona esa tensión para regular nuestro voltaje que necesitamos a la entrada del microcontrolador, que va de acuerdo a los rangos de 0 a 5 voltios. Implementamos un amplificador diferencial para que cuando la lectura sea mínima, es decir, en 190 grados, se resten esos 3.88 voltios que genera el AD623. Por acá lo tenemos. Estos 3.88 voltios en el amplificador diferencial se resten
y posterior a esto nos va a dar a la salida 0 voltios. Más adelante lo veremos en la simulación. Pero ¿qué pasa acá? Que cuando su lectura es máxima del sensor tipo K, nos va a generar una diferencia de potencial, el amplificador diferencial de 0.20. Lo que necesitamos un bloque de amplificador operacional inversor para que nos amplifique esos 0.20 voltios a 5, que es lo que necesitamos como termopar 1. Para el termopar 2 tenemos lo mismo. Tenemos la misma diferencia de potencial en el amplificador operacional diferencial, pero ya no necesitamos que a la salida tengamos de 0 a 5 voltios, sino de 0 a 3 voltios. Por ende, reemplazamos en la fórmula del amplificador operacional inversor, en vez de 5 colocamos 3 voltios, y para que nos dé una respuesta a una R2 de 150K. El sensor de presión nos indica que cuando su lectura sea máxima, es decir, 48 voltios, alcance a la salida una diferencia de potencial de 5 voltios. Es decir, que cuando se simule 0 voltios en el sensor de presión, a la salida deben haber 0, pero que cuando su lectura sea máxima, 48 voltios, a la salida deben haber 5, por lo cual se implementó un divisor de tensión con el arreglo de dos resistencias y del voltaje de entrada, para que nos diera una R1 de 800 kiloohmios. El funcionamiento de este diseño está dado dependiendo de nuestro penúltimo número de cédula, y trabaja como lectura mínima 190 a 200 grados centígrados para nuestro termopar 1 y para nuestro termopar 2. El sensor de presión está acoplado por un divisor de tensión que regula el voltaje máximo a 5 voltios. Los circuitos de amplificación de instrumentación, es decir, los que reciben la señal del termopar tipo K, se desarrollarán con un AD623. Los circuitos de amplificador de acondicionamiento se desarrollarán teniendo en cuenta los amplificadores operacionales diferencial, para que nos reste esa diferencia de potencial y que la podamos acoplar a 0 voltios, e inversor, necesaria para escalar esa señal a 5 voltios. La válvula de agua está indicada por un LED azul, la válvula de vapor por un LED verde, la válvula TER 1 por un LED rojo, la TER 2 por un LED naranja, y el motor está adecuado por un arreglo de transistor o un bloque de potencia. Los parámetros de funcionamiento. Bueno, para los parámetros de funcionamiento nos vamos a ir a nuestro diseño. Como pueden ver, bien, y acá, como vemos, se está dado por el termopar 1, el amplificador de instrumentación AD623 y el amplificador de acondicionamiento, que viene dado por el diferenciador y el amplificador operacional inversor. Es decir, que cuando su lectura sea mínima, el amplificador inversor pues nos da a la salida 0 voltios aproximadamente, y cuando su lectura sea máxima, es decir, 200 grados centígrados, nuestro amplificador aproximadamente nos proporcionará un voltaje a la salida de 5 voltios. Lo mismo pasa con el termopar 2, que ya no nos va a dar unos rangos de tensión a la salida de 0 a 5, sino de 0 a 3. Cuando su lectura sea mínima, es decir, 190 grados centígrados, nos va a dar aproximadamente 0 voltios a la salida, y cuando su lectura sea máxima,
es decir 200 grados centígrados, nos va a dar a la salida aproximadamente 3 voltios. El arreglo se viene dado por el amplificador de instrumentación que recibe la señal del termopar tipo K, el amplificador diferenciador que resta la tensión cuando la temperatura sea mínima, resta la tensión para que nos dé la salida 0 voltios, pero cuando sea máxima nos proporcionará la diferencia de potencial que mencionaba anteriormente. Es decir, se necesitan amplificar estos 0.20 voltios a aproximadamente 5 voltios. Y lo mismo con el amplificador para el termopar 2, perdón. Para el sensor de presión se tuvo en cuenta el arreglo de un potenciómetro y un divisor de tensión para que nos regulara ese rango de voltaje que necesitábamos. Cuando tengamos 0 voltios a la entrada, pues tendremos 0 voltios a la salida. Pero cuando tengamos la lectura máxima de nuestro potenciómetro, es decir 48 voltios, tengamos 5 voltios a la salida por medio de nuestro divisor de tensión. Es así como se aplica a esta parte. Se tuvieron en cuenta unos parámetros de programación en el cual nuestro PIC 18F 4550 toma unas entradas analógicas, 3 entradas analógicas que son las del termopar 1, termopar 2 y sensor de presión. También se tuvo en cuenta un logic state, que es el que nos dará la pausa o el enable de nuestro sistema. Nuestro programa nos proporciona este bucle. Se leen los 3 canales analógicos con un delay de 200 milisegundos. Le llamamos a nuestro canal 1 canal A por 5 voltios y se divide en la lectura que necesitamos. Para nuestro canal 3 ya va a variar porque necesitamos el rango de tensión de 0 a 3 voltios. Le proporcionamos un delay para nuestro canal 3 que hace referencia al sensor de presión. También irá de 0 a 5 voltios. Posterior a esto entramos a unos condicionales que hacen referencia a los parámetros de funcionamiento de nuestro sistema intercambiador de calor, por el cual varía de muchas formas o toma varias alternativas. Cuando nuestro termopar 1 es mayor al termopar 2 y el sensor de presión es menor a 2.37 voltios, todas las válvulas deben estar en on menos la válvula de vapor y la de agua. El motor debe estar en on y la válvula de agua debe estar en off con un delay de 10 segundos, como lo vemos acá. Si nuestro sensor de presión es menor a 2.37 voltios, entra y nuestro programa lee las diferentes instrucciones de encender o apagar los LEDs indicadores de nuestro sistema. Si nuestro sensor de presión es mayor a 2.37 voltios y se tienen en cuenta las diferentes especificaciones de nuestro termopar 1 y termopar 2, entre y haga las diferentes instrucciones. Bueno, verificando nuestra primera condición, es decir, el termopar 1 debe ser mayor al termopar 2 y el sensor de presión debe estar por debajo de los 2.37 voltios. Todos los actuadores deben estar encendidos
excepto la válvula de vapor debe estar apagada y la válvula de agua con un delay de 10 segundos debe estar apagada. Vamos a verificarlo. El sensor 1 debe ser mayor al sensor 2. Y nuestro sensor de presión debe ser menor. Y acá lo vemos. Nuestra válvula de vapor está apagada y luego con un delay de 10 segundos nuestra válvula de agua tiene que apagarse. Que verificamos. Termopar 1 es mayor al termopar 2 y se apagó la válvula de agua. Ahora, ¿qué pasa si nuestro sensor de presión excede los 2.47 voltios? Independientemente de las condiciones, si nuestro sensor de presión excede los 2.37 voltios, nuestros actuadores deben estar on, como lo muestra. Acá verificamos. Ok, esta ha sido mi presentación. Queda como conclusión resaltar la importancia del termopar tipo K y amplificador de instrumentación. La programación que se usa para interactuar con microcontrolador PIC y las bases que se adquieren para diseñar un sistema intercambiador de calor en una planta nuclear. Se tuvo en cuenta también el diferenciador de tensión para que nos facilitara esos rangos de tensión a la salida, ya sea de 0 a 5 o de 0 a 3 voltios. Y básicamente es este el modelo de diseño del intercambiador de calor de la planta. Muchas gracias por su atención.